El tema a continuación. Escuchen el título, escuchen, ya hablé como norteña, como allá de... Hace mucho calor en Chihuahua. Como Sonora allá, también. Sí, claro, es que soy de allá, por eso luego se me sale. Yo soy de Torreón también del norte. ¿De dónde eres? ¿De Torreón? ¡Ah, qué bonito! De Torreón, Coahuila, sí. Yo voy mucho a Torreón. Mira. Estuve recientemente en noviembre y mira. diciembre, fui 3 veces. Bueno, yo pasé allá Navidad por mi familia, ¿sí? Soy Con de allá. razón tan guapa, Ay, norteña. qué linda, gracias. Bueno, está Beatriz Robles, directora de operaciones y cuentas claves de Manpower. Beatriz, ¿cómo estás? Mucho gusto, Fernanda. Encantada de estar aquí. Gracias Igualmente. por la invitación. No, gracias a ti. Salúdame mucho a Mónica Flores. Te mando un abrazo con mucho Uy, cariño. La quiero, no tienes una idea, pero infinitamente. Y Arlet Leal Metlich, Headhunter Internacional, que justamente me está platicando que es de Torreón. Las dos hermosísimas. Pero fíjense el título de la plática. Expectativas de empleo para este 2023. Me carga. Eso está horrible porque si hay algo con lo que estamos iniciando el 2023 son con números importantes, significativos en torno al desempleo en México. Entonces, a ver, Beatriz, ¿dónde estamos paradas? ¿Qué dice Manpower con todas las estadísticas que tiene, con todos los estudios? Mira, como sabes, Fernanda, hacemos un estudio trimestral que nos permite predecir cómo se va a comportar el empleo. Durante este primer trimestre de 2023, lo que estamos viendo es una tendencia neta del empleo positiva, Fernanda. Positiva. Ahí vamos, primera buena noticia. Buena noticia. 28% de tendencia neta del empleo, lo cual significa que 46% de los encuestados planean incrementar sus plantillas, 18% planean disminuirlas y 33% no prevén ningún cambio en la plantilla. Son buenas noticias, los números son positivos, pero sí tengo que decirte que son tendencias netas del empleo menos optimistas que las que tuvimos en el mismo periodo de 2022. En el mismo periodo de 2022 estamos viendo una disminución con respecto a este periodo de 21 puntos porcentuales. Hoy estamos presentando 28%, el mismo periodo en 2022 estábamos presentando 49%. Y esto tiene una explicación, Fernanda. Todavía en 2022 estábamos viendo una recuperación importante de los empleos perdidos durante la pandemia. Ay, bueno. Entonces, traducción. Lo que dice Beatriz es, sigue habiendo oportunidades, disminuyeron en relación al año pasado, pero no estamos en números rojos. Es absolutamente correcto. ¿Qué piensas? Arlet Leal, ¿qué piensas como Headhunter? ¿Tú qué datos tienes? A lo mejor mis expectativas son un poco menos alentadoras que las de Beatriz. Bueno, nosotros estamos evaluando cómo está el mundo actualmente y sobre todo Estados Unidos, que tiene una implicación, ya lo sabemos, en forma directa hacia México. Entonces, sabemos que hoy estamos en desaceleración, tanto Estados Unidos, en México también. Las expectativas de crecimiento que teníamos para 2022 no se dieron, fueron un poco más abajo. Y la expectativa de crecimiento para este 2023, pues también va a ser más abajo que el 2022. Y todo el crecimiento económico se traduce en empleos, en generación de empleos. Entonces, vemos un trimestre, como lo comentaba Beatriz, sí más alentador, con más certidumbre y mayor confianza por parte de los empresarios para invertir y sobre todo en contrataciones y tener más capital humano, pero creemos que para el segundo trimestre va a bajar y así para el tercer trimestre. Entonces, pensamos que también va a depender mucho de la política, la situación en Estados Unidos, para ver cómo nos va a impactar también en un tema como México, ¿no? Pero para este año estamos pensando que solamente se pudieran llegar a generar no más de 600,000 empleos. Entonces, ¿De cuántos? 600,000. Entonces, es una cifra... ¿En todo el país? Es una cifra baja, exactamente. Pero si somos casi 130 millones. Nosotros, nuestra expectativa es un poco más optimista, Fernanda. Tendrás que invitarnos en este mismo periodo, en el 2024, a ver qué pasó con nuestros pronósticos. Pusiste su programa. Muchísimas gracias, porque aquí estaremos. Claro. Nuestra expectativa es entre 700 y 750,000 empleos y vemos una generación de empleo de 400,000 empleos en este primer trimestre, Fernanda. Pero a ver, Arlet, Beatriz, cuando dicen empleo en México, viene a mi mente informal, formal. No hay manera.
Entonces, yo hablo estamos- formal. ¿Tú hablas formal? Yo hablo ¿Tú formal. también? Formal. 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 ¿No hay números de informal? Los números en la informalidad han crecido y han crecido en forma muy importante. Se han recuperado más empleos en la informalidad que en la formalidad Exacto. después de la pandemia. Y ese sigue siendo como país, y lo hemos platicado antes, Fernanda, Claro. nuestro principal reto. ¿Cómo logramos que los empleos que se generen sean empleos formales? Y la verdad es que ahí tenemos un trabajo enorme que hacer, un trabajo en muchos sentidos, un trabajo con el gobierno para que crear empleos formales sea una prioridad, un trabajo también con los salarios, porque claro, efectivamente, o sea, las empresas todos los días en cierto nivel, en estos niveles en donde las personas están ingresando a la fuerza laboral, pues evidentemente si el salario no es más atractivo que poner un puesto en la calle, que dedicarte a hacer algo en la economía informal, pues contra eso vamos todos los días. A ver, otra pregunta. Es que les digo que esto va como efecto dominó. Sí. Una tras otra, porque se agolpan en mi cabezota. Hablando de la informalidad y de la formalidad, ¿cuánto se recauda en impuestos a través de quienes sí pagamos impuestos en este país? Yo me quedé hace tiempo en una cifra de, creo que era el 10-12% de los mexicanos que pagábamos impuestos puntualmente. No sé si eso cambió, si estoy actualizada. ¿Cuánta gente en México pagamos impuestos? Yo aquí tengo un dato, según la encuesta nacional de ocupación y empleo de la INEGI, nos marca que ya en el último trimestre del 2022 la suma de personas en empleo informal fue de 31.9, casi 32 millones, o sea, una cifra ¡Sas! altísima en comparación con otros años. Entonces, esto representa un 55% de la población ocupada. Entonces, A ver, no, hubo un no, incremento de 500,000 personas. ¿Escucharon bien? A ver, somos casi 130 millones. Quiten a los niños. Bueno, que a veces no, porque aguas, tenemos también trabajo infantil, informal, de manera importante. Pero pensemos que no, que vivimos en Dinamarca y que eso no sucede aquí. Perfecto. Entonces, de esos casi 130 millones, estás hablando que 50 y tantos millones trabajan en la economía informal. Así es. Y pregunta, ¿habrá datos de economía informal y formal al mismo tiempo? Seguramente. Fíjate. Sí, seguramente. Hablamos como de 21 millones de personas aseguradas en el Instituto Eso. Mexicano del Seguro Social. ¿Ve la proporción, Fernanda? No, es Cuéntale, brutal. Es brutal. Porque miren, como este efecto dominó, nada más es cuestión de pensarle tantito. Miren, no soy economista ni nada de esto, nada más es cuestión de la lógica, que es lo que quiero que broten todos nosotros, sepamos o no sepamos. Ok, tienes 130 millones de fulanos y fulanas, pero entonces en la economía informal 55 millones. Esos 55 millones, les tengo noticias, no pagan impuestos. Pero entonces, quien sí paga impuestos, que podemos ser un porcentaje pues mucho menor a los 55 millones, ¿de acuerdo? Es lo que el gobierno recauda Claro. para poder pagar lo que tiene que pagar. Sí, pero cuando eso que tiene que pagar es lo que regala, entonces yo digo en la madre, perdónenme, señoras, no me dan las cifras. O sea, no sé cuánto tiempo se va a poder sostener el regalo de los 2,000, 3,000, 6,000 pesos que hoy familias están metiendo 18,000, y que al cabo, si se sigue regalando el dinero, pues vamos a entrar en una crisis brutal en México, porque habrá un momento en que ahí les encargo si ya no hay dinero para regalar, porque entonces esos se van a enojar. O sea, ¿cuáles son las expectativas en ese sentido, no? ¿Cómo lograrías tú en un país, Beatriz Robles, que hubiera mayor recaudación y mayor empleo formal?
Necesitamos crear las condiciones para ser atractivos para la inversión, Fernanda, sin duda alguna. Ese es el único camino que tenemos. Y ser atractivos para la inversión significa Estado de Derecho, significa condiciones de seguridad, significa ser atractivos no solo para la inversión extranjera, sino también para la inversión nacional. Y en esa medida es un esfuerzo conjunto, Fernanda, porque de verdad tenemos que ser conscientes de que necesitamos esta creación de empleos, necesitamos más inversión y también necesitamos que las personas se actualicen y estén conscientes que lo que estudiaste hace muchos años en la universidad, si no te actualizas, si no te preparas, si no te mantienes vigente en el mundo del trabajo, entonces lo que estudiaste ya no sirve. Y hoy todo cambia y la velocidad del cambio es enorme. Entonces, también hay una responsabilidad individual de mantenerte actualizado, de tomar cursos, de tomar diplomados, de conocer las nuevas tecnologías. Solo así vas a seguir siendo empleable en este mercado que hoy está más competido que nunca. Bueno, y aquí entonces están queriendo invertir en México, Arlet, o sea, porque esto me refiero no solo a empresas mexicanas, sino a que alguien de allá afuera del mundo, porque no somos el ombligo, aunque la luna sí, y México también en ese sentido, en significado, pero necesitamos voltear para afuera. Sí. Y aquellos de afuera ver para adentro. Sí. Nos están viendo. A pesar de, sí, Fernanda. Bueno, a pesar buena otra buena. noticia. Tenemos No, buenas ahí vamos noticias dos. en Ahí va. cuanto a inversiones que se van a generar, principalmente en el sector automotriz. Hay buenas noticias. Hemos hablado mucho ahora del tema de nearshoring, en el que, bueno, pues tenemos muchas ventajas competitivas como país, independientemente de otros o en comparación de otros países. Entonces, sí hay buena noticia y sí coincido que la palabra mágica es inversión, para generar mayores y mejores empleos. Y mejores empleos, Fernanda, porque no nada más es crear un empleo, sino un empleo que tenga las condiciones adecuadas y suficientes para que sea un empleo digno. Fíjense qué dato, ¿eh? Si hay 100 personas en México, para que lo entendamos en todos los lenguajes, si hay 100 personas trabajando en México, ¿sí? 55 de estas 100 son economía informal. Si lo podemos poner en palabras más sencillas. Sí. El resto se divide en dos. En los que sí tienen trabajo y en los que no tienen trabajo formal y los que no tienen trabajo. Entonces, 2 puntos, conclusión, síntesis del tema. 55 de 100 trabajan en economía informal, que esto en pandemia además creció muchísimo. ¿Cierto? Desafortunadamente sí. Y más porque muchas compañías, como ya todos lo sabemos, de los sectores que no fueron primordiales, esenciales, pues tuvieron que cerrar. En sectores, por ejemplo, turismo, en sectores comerciales, entonces sí trajo un impacto negativo, desafortunadamente. Ahora, decías, Arlet, antes de irnos a escuchar los anuncios QTF, que venía una inversión importante en el sector de aviación y de automotriz principalmente. En el Bajío. Estás hablando que es el corredor automotriz de México. Perdón la pregunta, pero ¿tendrá esto que ver que, por ejemplo, en Querétaro es un gobierno con Mauricio Curi que le importan las inversiones? Quieren traer una especie de Guggenheim a Querétaro. Están abriendo empresas, recibiendo inversiones. ¿Tiene que ver quién está a la cabeza, el partido que representa o no, el tema de atraer inversiones? Porque volteó a Chihuahua, a mi Chihuahua, que está Maru, que Maru está trayendo una cantidad de inversiones brutales a Chihuahua. Y digo, ¿será que dependiendo de quién esté y la visión que tenga de lo que se refiere a inversiones, o cómo se procesa eso? Con Riquelme pasa lo mismo. O sea, las inversiones están abiertas, pero hay otros lugares donde están otros partidos, otros tipos de gobernadores con otra mentalidad, en donde pues no hay inversiones. ¿De qué depende que haya o no inversiones en un estado de la República Mexicana?
Yo me atrevería a ir un poco más hacia afuera, Fernanda. Yo creo que tenemos una oportunidad histórica en este momento, en este país. Lo platicaba con Arlene antes de entrar al aire contigo. O sea, yo creo que hay una tendencia clarísima por la regionalización. Y nosotros, por nuestra ubicación geográfica, no podríamos tener un mejor lugar para estar. Solo necesitamos crear estas condiciones para seguir siendo atractivos. Este nearshoring tiene que ayudarnos a generar empleo formal. De verdad tenemos una oportunidad histórica. Está claro que la economía se va a mover mucho más por regiones que en forma global. Eso nos demostró la pandemia. Así que creo que tenemos una oportunidad importante de captar esas inversiones en este país, de generar al talento para cubrir esas posiciones y de seguir creciendo. Yo creo que si lo vemos desde el lado de vista, desde el punto de vista de capitalizar esta gran oportunidad que hoy tenemos sobre la mesa, podríamos encontrar cierta explicación de por qué nuestra tendencia neta del empleo sigue viéndose positiva, al menos para este primer trimestre en este año. Preguntas del público. No, las señoras Arlette, Beatriz, están frente al mejor público de México, el más inteligente. ¿Qué perfiles buscan las empresas actualmente para poder contratar? Hoy principalmente puestos de tecnología. Fue el sector que explosionó durante la pandemia y que sigue consolidándose y es de las posiciones que más hoy tienen grandes oportunidades de poderse colocar. También en la parte de ingeniería, también es un área que está repuntando nuevamente. Y todo lo que tiene que ver que también la pandemia trajo ese tipo de necesidades, todos los puestos que están enfocados al sector de la salud. Muchos comentarios. Por acá me dicen, no, Fer, no, tú estás equivocadísima. No, Fer, porque sabes que todos pagamos impuestos a través del impuesto al consumo. Pues sí, pero todos pagamos impuestos al impuesto al consumo, pero no todos pagamos impuestos por trabajo. Es correcto. Eso, perdóname, pues aquí, contador público Juan Méndez, pues alégale. O sea, sí todos pagamos impuestos al consumo por un IVA, pero no todos pagamos por trabajo. Por nuestro ingreso, correcto. Las que estamos aquí sentadas, las tres recibimos una deducción que es el impuesto que pagamos, evidentemente, y eso no pasa en la economía informal. Todos como mexicanos pues pagamos impuesto al consumo, al IVA, por supuesto. Contador, el señor, pues qué raro que diga, no, pues estás mintiendo. No estoy mintiendo. Estoy diciendo que hay varios tipos de impuestos. Correcto. Hay varios tipos de impuestos. O sea, digo, pues eso es un non plus ultra, lo debes de saber. A ver, todas las industrias y sectores reportan intenciones de contratación en este primer trimestre de este 2023. Mira, te comento, sí vemos algunos sectores mucho más optimistas que otros. Nuestro reporte nos dice que finanzas y bienes y raíces crecerá 39%, servicios de comunicación 36%, energía y servicios públicos 35%, tecnologías de información, como ya mencionaba Arlene, 30%. Tenemos sectores menos optimistas. Por ejemplo, transportes, logística y automotriz lo vemos tan solo en 22% y bienes de consumo tan solo en 24%. Pero bueno, como decía en un principio, nuestras tendencias siguen siendo positivas para este primer trimestre. A pesar de una posible recesión global, así, ¿nos pueden explicar, Beatriz, qué es una recesión global? Pues significa técnicamente dos trimestres sin crecimiento económico en el Producto Interno Bruto. Significa que la economía total deja de crecer, se contrae y efectivamente pues eso tiene una implicación en el empleo, tiene una implicación en la recaudación de impuestos también, tiene una implicación porque las personas y las empresas empiezan a ser mucho más cautelosas en sus decisiones y en sus inversiones porque ven detenido su actividad económica. Su crecimiento. Su crecimiento, claro. O sea, yo soy una empresa que vende pan de estas grandotas. Y entonces, como viene una recesión, me voy a quedar vendiendo el mismo pan los próximos 6 meses. ¿Ya no voy a vender más? ¿A eso se refiere? ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿O no? Lo tendrás que cerrar, ¿no? Sí. ¿En serio? Sí, claro. O no vendo más o no vendo. O no vendes, claro.
Eso es una recesión global. Entonces, estaremos viendo en los siguientes meses que muchas empresas van a tener que cerrar, no van a poder aguantar, y otras tantas pues se van a mantener en el filito de de invertir en lo que venden. Yo creo que todavía hay muchísima discusión entre los economistas de si realmente estamos enfrente de una recesión. Nadie sabe si va a ser una recesión o una desaceleración. Nadie sabe qué tan profunda. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es lo mismo recesión y desaceleración? No. A ver, ¿nos explican? O sea, no soy economista, Fernanda, es lo primero que tenemos que decirle al auditorio, Claro. pero evidentemente... En palabras sencillas, ¿eh? O sea, No. Recesión tendríamos que hablar de que dejamos no solamente de crecer, sino que podemos decrecer. Y desaceleración es que nuestro crecimiento es menor al que teníamos y bajo ese contexto nos tenemos que mover. Ahora, no está claro, hay muchísima discusión y mucha incertidumbre si vamos a tener solamente una desaceleración, y lo que es claro es que primero se sentirá en otras economías y finalmente la sentiremos en México. Tendremos que ver qué pasa pues con nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos. Ah, entonces ahí viene el tema, porque algo cambiará después de la cumbre de América del Norte. Por ejemplo, un dato muy importante de Estados Unidos es que en Estados Unidos está en los mínimos históricos en cuanto a desempleo. O sea, hay muchas ofertas laborales en Estados Unidos y esto ha contraído el que no se llegue a una recesión. Porque sí, evidentemente ha crecido la inflación, evidentemente la economía no ha crecido como lo tenían planteado, pero ese solo hecho de que haya empleo, bastante empleo, los hace detenerse para pensar que no va a ser una recesión. Entonces, eso es un dato muy interesante porque, bueno, pues esto habla también de que por eso voltean a ver también otros mercados por el tema de que no hay mano de obra, ¿no? Es que tocas un tema fundamental, Arlene. Sí. A pesar de estos nubarrones de la recesión, hemos visto crecimiento en el empleo. Y te voy a decir por qué, Fernanda. Tenemos un problema gravísimo las empresas en encontrar al talento que estamos buscando. ¿Por en qué? encontrar estas personas con las competencias, con las habilidades, con la experiencia que requerimos. Tiene que ver, pues, desde los planes de estudio que tenemos. Es un tema profundo. Es un tema profundo, Fernanda. Pues sí. Necesitamos entender cuáles son estos puestos que vamos a seguir demandando en el futuro, porque hay muchas tareas que van a terminar por automatizarse, que van a ser reemplazadas por tecnología, y lo que necesitamos son más personas sí capaces de atender en servicio al cliente, sí capaces de estar en una planta siendo ingenieros, sí capaces de ser project managers, de ayudarnos con todas estas habilidades, no solo duras, sino también blandas. También las empresas necesitan personas con liderazgo, que trabajen en equipo, que sean resilientes, que sean comprometidas, que tengan buenos esquemas para comunicarse con los demás. Y esas habilidades son las que hoy las empresas estamos buscando. Otro dato duro, 64% de los empleadores en México tiene dificultad para encontrar el talento que necesita. Pero ¿y qué creen? Yo lo veo de este lado. No saben la cantidad de gente que conozco sin trabajo, porque no hay manera que les den una oportunidad. Es que hay algo bien importante. Debe de haber una participación efectiva y complementaria de la parte gubernamental, empresarial y educativa. Seguimos sin ponernos de acuerdo cuál es el plan de estudios, cuáles van a ser las profesiones que en un futuro se van a requerir, Claro. y seguimos produciendo egresados diferentes a los que requiere el mercado laboral. Entonces vemos abogados, contadores dedicándose a otra cosa. Claro. Lo acaba de decir Arleta hace un momento. Vamos a crecer en el corredor automotriz. Ajá. ¿Cuántos están estudiando para dedicarse a trabajar en esas empresas? Exacto. Esa es la pregunta. Gracias, Beatriz Robles. @manpowermeca, y gracias a Arlet-Metlich. Arlet-Metlich.